Buenas, ¿cómo va? Eh, Hoy en esta tutoría eh, vamos a hablar de psicología social y subjetividad. Este tendría que ver con el primer módulo en realidad, pero bueno, está saliendo recién. eh, pero igual vamos a tratar de articular autores que ya vimos como socioconstruccionismo y postestructuralismo con esto. Em, lo que plantean los autores es que a lo largo de las últimas décadas o a lo largo del siglo XX, las últimas décadas del siglo, perdón, del siglo XX, em, se le ha dado una importancia muy grande al lenguaje en el desarrollo de la persona y eso ha contribuido a, digamos, eh, difuminar esa separación que en algún momento aparecía como tan clara, que era, bueno, lo psicológico está por un lado y lo social está por otro, este, en el disciplinamiento de lo que son ciertas parcelas de la realidad, ciertos objetos o ciertas cosas de la realidad que se objetivizan para estudiar. Bueno, lo psicológico quedó por un lado, al lado de la psicología, lo social quedó por el lado de la sociología, se separaron, em, tomaron cada una su objeto y se pensaron de forma distinta o de forma separada, como, como que no, hubieron teorías que intentaron como, bueno, eh, de alguna manera intentar unirlas, pero en el intento de unirlas, uno ya está legitimando también la separación, porque si no las concibe como separadas, en realidad no hay nada que unir. Eh, Ahora, para entender, digamos, de alguna manera de lo que lo social es constitutivo de lo psicológico, es necesario abandonar esa idea de que individuo o psiquismo y sociedad o lo social están separados. Y justamente es en ese sentido que plantean los autores que el lenguaje es una referencia que nos permite entender que lo social es constitutivo de lo psicológico. Porque cuando uno piensa en el lenguaje, uno dice, bueno, el lenguaje está dentro o afuera de la persona. Está dentro y afuera. Nosotros tenemos la capacidad para comunicarnos y por lo tanto es propia de cada uno nuestra capacidad interna, nuestras estructuras este, cerebrales que nos permiten comunicarnos y nos permiten como interiorizar y operativizar esa forma de comunicación, pero está afuera porque de alguna manera nos lo enseñan cuando nacemos. De alguna manera nosotros accedemos a él a través de la interacción social, eh, y además tampoco, si no estuviese afuera, si no estuviese afuera en el sentido de que los demás también lo tendrían, no podríamos ni siquiera comunicarnos con los demás. La comunicación justamente es posible porque disponemos de un lenguaje, porque está instalado dentro de nosotros, al igual de que el resto de las capacidades que tenemos, pero lo mismo pasa con lo social. Este, Está dentro y está afuera, eh, y está dentro y afuera a la vez. Em, en, en esta, en esta línea es que el objeto de la psicología social como disciplina deja de ser, de alguna manera, el estudio del impacto que tienen los factores sociales en los procesos psicológicos, que es este, ese intento de unir los dos polos. Bueno, ¿qué impacto tiene este factor? ¿Qué influencia tiene este factor en los procesos psicológicos? Bueno, lo social es algo que tiene una influencia tal en lo psicológico. Ahí se lo intenta unir, como que se lo toman como dos cosas separadas que se influyen, este, que hay como una influencia mutua. Y pasa a concebirse como la construcción social de los procesos psicológicos. Esta es la definición que concibe tanto lo psicológico como lo social como dos caras de la misma moneda, como dos caras del mismo proceso. Ahora, esta forma de pensar lo social y lo psicológico de forma separada, antinómica, no es, n- no es coincidencia que exista, sino que lo que ocurre es que en realidad el pensamiento occidental históricamente ha tendido a pensar el mundo y la realidad de forma dicotómica. Desde Platón con el mundo de las ideas y el mundo de las cosas,
que planteaba como que habían dos polos opuestos, uno que era real y tenía todas las características positivas, como de los objetos tal cual como son, del mundo de las cosas, que el mundo de las opiniones, de la doxa, donde las cosas son solamente una copia de aquello real y tienen todas las características negativas. Este, y eso, lo que ocurrió fue que, bueno, en alguna medida en Occidente se siguió perpetuando, pero en la modernidad con la constitución de un montón de otros factores, como es la disciplinarización de la ciencia o la emergencia de la ciencia positivista que disciplinariza eh, el mundo en parcelas divididas, en objetos divididos para cada disciplina, pero también con la conformación de los estados este, y la emergencia del modelo de producción capitalista, em, esa tendencia a dicotomizar, a pensar el mundo de forma binaria, se exacerbó muchísimo y empezó como todo se piensa en ese sentido. No hay, de hecho, muchas de los binarismos que existen remiten a otros binarismos. Cuando uno dice, bueno, este, arriba y abajo, adentro y afuera, este, también puede pensar, bueno, arriba y abajo, ¿qué es mejor? ¿Es mejor estar arriba o abajo? Bueno, mejor, peor. Ahí tenés otro binarismo. Eh, ¿qué es, qué es, mm, qué es bueno y qué es malo? ¿Es bueno estar arriba y es malo estar abajo? Digamos, en términos de jerarquía económica o en términos de clase social. Bueno, monetariamente es mejor estar arriba, mejor, más bueno, o más malo, pero también tenemos otro binarismo, bueno, malo. Entonces se piensa, y siempre uno adquiere todas las características positivas y el otro todas las características negativas. Este dualismo, además, lo que dicen los autores es, o esta tendencia dualista, lo que dicen los autores es, funciona como de alguna manera como una verdad que carece de una historia. Las dicotomías, como en este caso vendría a ser psicología, psicológico, el polo psicológico y el polo social, individuo, sociedad, psiquismo, social, psíquico-social, funciona como una verdad en el sentido de que aparece como que la realidad funciona de esa manera, como que carece de historia y es universal. No es una construcción social esta forma de pensar, sino que se naturalizan y no se reconocen como parte de una construcción y funcionan produciendo exclusiones, jerarquías, correspondencias y modelos de interacción y articulaciones. Es decir, en general, el pensamiento binarista se produce a partir de una exclusión o una grieta entre un polo y otro, una separación entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo peor, y habitualmente este pensamiento destaca uno de estos polos, como decía recién, sobre el otro. Lo bueno es mejor que lo mejor es lo bueno, lo peor es lo malo, etcétera, etcétera. Y así podemos pensar un montón de otros binarismos y vamos a encontrar que en todos esta tendencia se repite. Más allá de que desde ciertas perspectivas las características positivas y las características negativas se inviertan, según desde quien lo mire y quien lo interprete, se sigue pensando que una cosa es buena y la otra cosa es mala. Capaz que, yo qué sé, por decir un ejemplo muy burdo, yo tengo mi mano izquierda, que es la que, bueno, yo soy diestro, o sea, mi mano derecha es la buena y mi mano izquierda es la mala. Bueno, las características malas, la de la mano inútil, la mano que no me sirve, la mano que es como más torpe es la izquierda, la mano buena, la mano más útil es la derecha. Pero el que es zurdo, lo que va a decir es lo contrario. Pero el binarismo ahí sigue manteniéndose en el sentido de que la mano para esa persona zurda va a ser la buena a la izquierda, ta, 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 y la derecha va a ser la mala, ta, ta, ta. Es un ejemplo metafórico, una analogía para entenderlo. Em, las diferentes perspectivas de la psicología social justamente lo que dan cuenta es de los límites de articular esto que previamente se ha imaginado como perteneciente a ellas diferentes. Los límites, o sea, lo que quieren decir es que intentar articular psiquismo y sociedad eh, está limitado por la propia creencia de que están separados. Y lo que plantean es que el individuo, es decir, acá el individuo como ser psicológico, no solo ha sido uno de los modos de subjetivación de la modernidad, es decir, algo que se construyó en la modernidad, sino también un dominio de objeto alrededor del cual se han constituido con su par antinómico, o sea, con la sociedad,
el conjunto de las disciplinas que constituyeron las llamadas ciencias humanas y las ciencias sociales. Una vez separados como territorios disciplinarios que se ha intentado hasta el infinito establecer puentes, relaciones y articulaciones, se ha legitimado esa separación. Porque como decía al principio, una vez que se intenta unir, se está, de forma implícita, legitimando la separación. Pensarnos como individuos es algo moderno para plantear los autores, porque el dualismo individuo-sociedad cobra presencia en el escenario liberal europeo de los siglos XVII y XVIII. El polo individuo es una falacia de las teorías que creen que la sociedad puede definirse como una agregación de individuos, y el individuo es producido en una formación social histórica particular. Es una sólida ilusión, van a decir. Es una ilusión, pero que está como tal normalizada que no se ve como una ilusión, se la ve como la verdad. Este, una sólida ilusión del capitalismo naciente, por la que es pensada a la persona como separada del resto, como una persona libre y autónoma, una persona capaz de poder establecer un contrato social con otra, vender su fuerza de trabajo con otra persona u otra empresa, eh, de forma libre, autónoma, separada del otro con el cual intenta establecer ese contrato. Esta noción, la noción de individuo, se produce en el momento de la historia de Occidente, en el que la sociedad es pensada como un conjunto de productores libres y sostiene las indagaciones de las filosofías del sujeto que se interroga por el conocimiento del mundo. Es decir, esta noción de individuo eh, sostiene los planteos filosóficos, además, sobre los cuales se piensa el mundo. Es decir, cuando los filósofos pensaban el mundo, partían desde la base de que el individuo era algo real, de que el individuo no era una construcción. Un mundo que está separado del sujeto eh, y al cual puede acceder para conocerlo. Y ahí lo que sucede es que se establece justamente la separación. El mundo por un lado, separado del sujeto, el individuo, el sujeto por otro, y ahí se plantea toda una cuestión epistemológica en la cual un investigador puede acercarse a un campo, a un objeto de estudio y conocerlo primero en su totalidad, porque entiende que puede acceder a la realidad de forma transparente y total y generar leyes universales de esa realidad, em, y que encima ese conocimiento que produce la realidad no está de ninguna manera sesgado por su propia subjetividad, sino que el conocimiento que produjo es un producto de las técnicas que aplicó para investigarlo y que eh, los resultados de su investigación dan cuenta de la realidad misma. No tienen nada que ver con su propia subjetividad. Porque él está separado, él es un sujeto que está ascético, no influye, no modifica el objeto de estudio porque se entiende como que está separado realmente, radicalmente. Em, esta cuestión de esta separación viene de la mano además del nacimiento y el crecimiento de las ciencias humanas, dado que el hombre se constituye desde diferentes saberes para ser pensado, abriendo un espacio propio a los humanismos. Luego, este sujeto, no dividido de la conciencia, sustentará prácticas y teorías del libre mercado, la gobernabilidad a través del contrato, el consumo y la representatividad de las democracias de la modernidad, y por lo tanto se constituirán nuevas formas políticas de pensar la vida. La, la política de democracia se entiende también con el voto digamos, es individual, o sea, cada uno tiene su voto y a través de su voto permite elegir un representante, pero también otras formas políticas de pensar la vida o otras formas de gobierno, como pueden ser la creación de la cédula de identidad. Desde que nacemos, hoy por ahí, cerquita desde que nacemos, nos otorgan un número individual que llevamos toda la vida, y luego a través de toda nuestra vida vamos a tener un montón de cosas, una trayectoria escolar personal, una formación profesional personal, un trabajo o varios trabajos, pero que tienen que ver con un currículum propio, individual. Todo tiene que ver con esta cuestión del individuo como ser separado del resto, como una entidad en sí misma, que está separada del mundo. Em, Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de subjetividad? Bueno, lo que dicen los autores, específicamente Guattari, es que la subjetividad es algo que se fabrica, es algo
que está en estrecha relación con un contexto sociohistórico particular, y en nuestro caso, en nuestra era, el contexto actual de la producción de subjetividad está diagramada por el capitalismo mundial integrado, como le dice él, por el modelo de producción capitalista, en donde donde la producción de subjetividad, de alguna manera lo que este, eh, se produce, vamos a decir, la subjetividad se produce a través del deseo eh, como una fuente de extracción de plusvalía. Es decir, el deseo de las personas es operativizado, es utilizado para consumir. Eh, la subjetividad se produce a través de, bueno, el consumo, el deseo de las personas que tienen que ver con el consumir cosas, el querer tener algo, digamos, ¿no? Eh, sean cosas o sean relaciones, sean vínculos, sean lo que sean, pero siempre el deseo como lo que se opera y desde dónde se produce su objetividad. En este sentido, todos nos pensamos como individuos justamente porque somos hijos de la subjetivación capitalista, de ese capitalismo que nació en el siglo XVII, que ahora está naturalizado, que se ha instalado como una verdad ahistórica, asocial, que no es construida y que ha incorporado o se ha incorporado en nuestras prácticas y en nuestros discursos, incluso en los afectos y las maneras de relacionarnos. Podríamos pensar, bueno, uno dice capitalismo, ta, vamos a ponerlo, lo asociamos con la economía, pero en realidad cuando uno piensa también en los vínculos, en las relaciones, uno puede pensar que hay algo del capitalismo también ahí, de esta cuestión más económica del, bueno, yo te doy algo, pero ¿qué tengo a cambio? O sea, en el vínculo de amistad, amoroso, sexual, sea cual sea. Yo te doy algo, pero vos necesitas darme algo a cambio también. Entonces, ahí también se inmiscuye un poco lo que es la producción de subjetividad capitalista, que ya es algo que rebasa a la economía, sino que lo que justamente lo que sucede es producción de subjetividad de forma amplia y general, este, en todos los ámbitos y todas las áreas de la vida de las personas. Lo que plantea Guattari es la subjetividad igual es esencialmente fabricada y modelada en registros sociohistóricos, por lo tanto eso también de alguna manera la plantea como algo cambiable y transformable, que eso también está bueno, eh, pero en este caso particular, él habla de una subjetividad fabricada, modelada, que no se sitúa en el campo de lo individual, sino que el campo es el de todos los procesos de producción social y material. Em, Es decir, ahí la subjetividad no es algo propio, interno de la persona, sino que se produce a partir de una multiplicidad de factores eh, que tienen que ver con aspectos sociales, con aspectos materiales, con aspectos semióticos de producción de sentido, con aspectos eh, urba- eh, i- estructurales, vamos a decir, o infraestructurales, no me sale la palabra ahora, pero arquitectónicos, de medio ambiente, bueno, un montón de factores ahí que producen subjetividad. Y él dice, bueno, em, usando el lenguaje de la informática digamos, a- hacer una analogía para que se entienda mejor, dice, un individuo, una persona es siempre terminal de subjetividad. Terminal en el sentido de que la subjetividad no está en él, en esa persona, sino que la subjetividad, de alguna manera, se le, se le, él recibe subjetividad, vamos a decir. La reproduce luego, porque si decir que recibe es simplemente decir que, bueno, lo social es un factor que construye al ser humano y el ser humano está ahí como, si no puede hacer nada. En realidad, la persona también la reproduce luego y hay como una producción y reproducción mutua, una constitución recíproca. Pero él lo que va a decir el individuo es siempre terminal de subjetividad al concebirse como individuo, es siempre terminal porque se encuentra en la posición de consumidor de subjetividad. Esa producción de subjetividad que, que, que está siendo fabricada por todos esos factores que nombraba antes, eh, es consumida por la persona desde que nace y en todo su desarrollo, al tiempo que uno
bueno, entiende que, y empieza a comprenderse de la forma que esa subjetividad le permite comprenderse. El sujeto consume así, de esa manera, sistemas de representación, sistemas de sensibilidad, que no tienen nada que ver con categorías naturales universales, sino que son producción, son fabricadas en un contexto sociohistórico, que el sujeto interioriza y luego las reproduce en su vida cotidiana, y al reproducirlas en su vida cotidiana, perpetúa la producción de subjetividad. La subjetividad individual, en ese sentido, resulta del entrecruzamiento de determinaciones colectivas de varias especies, no solo sociales, sino también determinaciones económicas, determinaciones tecnológicas, de medios de comunicación de masas y otras más. eh, y así hay, de alguna manera, una subjetividad individual, pero que no puede concebirse separada de esa producción de subjetividad social, digamos, colectiva, sino que son dos caras de la misma moneda. Una es producción, las dos son producción. El sujeto la reproduce en su vida cotidiana y reproduce aquello que está siendo producido por todos estos factores este, múltiples. Ahora, los docentes nos hacen un montón de preguntas con respecto a este tema. Tres de ellas son, bueno, cómo considerar la relación entre las nociones de individuo, sujeto y subjetividad desde la psicología social crítica, por ejemplo. Em, o, bueno, ¿es la subjetividad un fenómeno que podamos comprender en la circunscripción de lo que se ha llamado, se ha dado a llamar individuo? Y si no es así, ¿cómo concebirla? Es decir, ¿la subjetividad es algo que se puede comprender dentro del individuo? Si no se puede comprender dentro del individuo, ¿cómo se puede comprender? Si la subjetividad es entendida como modos de sentir, pensar y actuar, y en consecuencia de un cierto funcionamiento social, ¿se puede entender de esa manera o puede ser pensada más bien como constitutiva, como una condición necesaria para que cualquier fenómeno colectivo y a la vez también entendida como un efecto de creación de cualquier modalidad de acción o de producción? Vamos a ver un poco las respuestas. ¿Cómo considerar la relación entre las nociones de individuo, sujeto y subjetividad desde esta perspectiva? Según lo que plantea Guattari, respecto a la subjetividad, esta no es aquello que se encuentra en el interior de las personas, sino que es transversal al tejido de lo que consideramos como realidad. La subjetividad no se encuentra ni adentro ni afuera de las personas, de los sujetos, sino que se encuentra en ambas partes, adentro y afuera, como el lenguaje. Es producida por distintas formas de relacionamiento social, material, mecánico, industrial, institucional, y otros procesos, y por lo tanto es algo que se construye en el hacer y en el vivir cotidiano. Es producción de formas de sentir, de hacer y de pensar, formas que modelan nuestros comportamientos, los cuales a su vez reproducen también subjetivación, o sea, producen subjetivación nosotros también somos factores que producen esa subjetivación. No es que la producción de subjetividad está ahí fuera y nosotros la consumimos nomás, sino que nosotros también somos productores de subjetividad en nuestra vida cotidiana. La subjetividad es algo que se vive como natural, pero no es algo del orden de lo natural. No es lo que está fuera dado por la naturaleza, sino que la construimos en el día a día. La subjetividad está sociohistóricamente determinada y está en constante transformación, y por lo tanto se la entiende que nuestra subjetividad contemporánea no es la misma que había hace 500 años, y estas dos no son las mismas que habían hace 2000 años. Y de hecho, hoy en día existen distintos tipos de subjetivación, como por ejemplo el de tribus que no han sido incluidas o no se han querido incluir en lo que usualmente se llama sociedad occidental o dentro del mundo más capitalista. Y acá yo traigo como un ejemplo que lo dimos en Arti 1, que es creo que un congreso en Brasil, entonces era de subjetividad o algo relacionado, en donde eh, se acerca una persona, no estoy seguro de qué colectivo era, pero era creo que de un colectivo indígena o algo así, eh, vinculado, sí, creo que era indígena, em, que dice que, y lo que él plantea, bueno, yo no entiendo el cómo ustedes se conciben, o dice, o yo no estoy de acuerdo, no me acuerdo, dice, o yo no puedo logro comprender cómo ustedes se conciben como individuos que vendrían a ser como estos putitos que están acá, porque en realidad nosotros nos concebimos de esta manera, refiriéndose a su colectivo, a su tribu, vamos a decir. Em,
y lo que muestra es como un círculo más grande. Es decir, no es un individuo grande esto, sino que es un colectivo que se entiende de forma este, eh, global. No se lo entiende, no se entienden esas personas que pertenecen a ese colectivo de forma separada, sino que se entienden en tanto colectivo. Y eso es una forma de la subjetividad, producción de subjetividad también. Es una forma de comprenderse a sí mismo, es una forma de, como decíamos recién, de pensar, de sentir y de hacer, de vincularse. Así, de esta manera, la subjetividad está íntimamente relacionada tanto con la noción de individuo como con la de sujeto, porque, como dice el autor, ambas nociones, la de individuo y la de sujeto, surgen a partir del Renacimiento, durante la emergencia de la razón científica y del modelo de producción capitalista, y las formas de producción también científicas más positivistas, este, las formas de organizar la vida y las relaciones del mercado, así como la relación objeto-sujeto de la ciencia, este, todas estaban vinculadas a estas dos nociones, la de individuo y la de sujeto. Un sujeto que es aséptico, neutral, separado del objeto, del mundo, que es objetivo además, este, separado del mundo real, de ese afuera que está ahí, verdadero, para ser conocido en su totalidad. Este contexto constituye una forma de subjetivación que permitiría percibirse como individuos, separados del resto del mundo y por consiguiente de las cosas a investigar y del resto de las personas. De esa manera, en la necesidad misma de percibirse de esa forma, se normalizaron ambas nociones, tanto la noción de individuo como la noción de sujeto. Que son nociones que producen subjetivación, va a decir Guattari, y a la vez son producciones, pero por estar normalizadas, este, eh, perdón, y a la vez son producidas por estar normalizadas en el actuar bajo estas formas de pensarse, es decir, son nociones que producen subjetivación y son producidas por estar normalizadas en la propia práctica de esa producción de subjetividad. En un mundo que se construye bajo estas formas de subjetivación, emerge lo que denomina Guattari la subjetividad capitalista. Una característica, la subjetividad capitalista es característica de una persona que ve desde afuera la sociedad a su objeto y que cree que su subjetividad está conformada únicamente por sí mismo en el transcurso de su vida, que se entiende, la entiende como una subjetividad interior. Dicha forma de subjetivación es, por supuesto, sociohistóricamente construida y es constitutiva de ambas nociones, a la vez que dichas nociones constituyen de manera inextricable a la misma subjetividad. Es decir, individuo y subjetividad no son sino productos y producciones de la misma cosa, se producen mutuamente, están producidas y son productoras entre ellas. Em, también, también es importante destacar que pensar a la subjetividad como algo solamente interior es una forma de subjetividad, es decir, es producción de subjetividad. Uno podría entender a la subjetividad de esta manera y también es producción de subjetividad, todo es producción de subjetividad en ese sentido. Simplemente el cómo comprenderse, el cómo pensarse, el cómo sentir las cosas. Con respecto a la pregunta, bueno, ¿es la subjetividad un fenómeno que podamos comprender dentro del individuo? Y si no se puede comprender dentro del individuo, ¿cómo puede concebirse? Esto va a ser un poco repetitivo, pero bueno, no es posible comprender a la subjetividad como un fenómeno circunscripto en el individuo, sino que más bien se la debe concebir, según Guattari, como una fabricación sociohistórica, una construcción que se produce y reproduce en el entorno de la vida diaria y la cual es constitutiva del desarrollo de los individuos, volviéndolos productores y reproductores de sí mismas. No hay una afuera que interiorizamos y que construye nuestra subjetividad. Y para comprenderla podríamos simplificarla utilizando una metáfora. Esta metáfora es algo que, de alguna manera, yo creo que la inventé, no me acuerdo, creo que la inventé para tratar de bajar a la tierra o la vi en algún lado, no me acuerdo. Em, pero en esto no lo dicen los autores y no lo dicen los docentes, así que es pertinente tomarlo con pinzas. Em, pero a mí me permite como entenderla mucho más, con mis propias palabras al menos. Este,
Consideremos que la subjetividad es como un charco de agua, ¿no? En el cual cae una gota. Esa gota es la persona cuando nace. Cuando la gota cae en el charco de agua, comienza a constituir ese charco y a ser constituida por ese charco. Es imposible, una vez que esa gota está dentro del charco, diferenciar a la gota del charco, ya que no están separadas, sino que las moléculas del charco y la molécula de la gota se empiezan ahí como ahí a entreverar y uno no logra diferenciarlas más. De la misma forma, la subjetividad cuando nacen las personas empieza a constituirlas y en ese contexto empieza a constituirlas, y en este contexto particular, moderno, empieza a constituirlas como individuos. No porque sean individuos de forma natural, sino porque es la subjetividad contemporánea la que nos permite pensarnos de esa manera. Así puede entenderse que la subjetividad es algo preindividual, es decir, que precede al individuo. Nos precede, o sea, ahora si un bebé nace dentro de 5 minutos, no es que ese bebé va a inventar una nueva subjetividad, sino que la subjetividad ya está ahora en este momento y cuando el bebé nazca va a empezar como a interiorizar todo lo que ya está presente. Las personas son subjetivadas a través de las percepciones, del lenguaje, del ambiente en el que viven, de sus vínculos y de las relaciones de toda índole que establecen en su desarrollo vital, a través de los diferentes dispositivos que atraviesan su cotidianeidad, porque la realidad es que nos enfrentamos a distintos dispositivos. este, si no se entiende la noción de dispositivo, hay otro video también en el canal que es ¿qué es un dispositivo?, que es de Foucault y Deleuze, que lo explica, eh, de los efectos del dispositivo. Bueno, nosotros cuando nacemos a tra- y en nuestro desarrollo vital, nos vemos enfrentados a distintos dispositivos que producen subjetividad. Este, y todos estos factores, los vínculos, las relaciones, el lenguaje, los dispositivos, producen y a la vez reproducen esta subjetividad, o de alguna manera, mm, nos ponen en una posición de que reproducimos esta subjetividad en nuestra vida cotidiana, en nuestro ser cotidiano y en nuestras formas de pensar y de pensarnos. Por lo tanto, la subjetividad puede entenderse como producida y reproducida por las personas en sociedad, pero también por diferentes ambientes, por diferentes objetos, modos de vincularse y relacionarse, por cómo ordenamos el tiempo y el espacio. Es decir, la subjetividad es necesariamente, o es necesario que se entienda como producción. Así las leyes, las instituciones, los dispositivos, como decíamos recién, las relaciones sociales, las materiales, por las que nos vemos atravesados día a día, producen subjetividad. Es en definitiva una producción que modela y estructura nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, las formas de ser, de vivir y de pensar las personas. Es una producción de formas de existir. No se la puede situar en un lugar físico específico, como dentro del individuo, sino que es transversal a lo que se concibe como realidad y como vida cotidiana. Es algo fabricado y modelado por todo y por todos en múltiples procesos y en múltiples relaciones. Relaciones que son semióticas, materiales, naturales y de cualquier otra índole, y que es vivida como propia, como interna por los seres humanos. Respecto a la pregunta, bueno, la subjetividad entendida como modos de sentir, pensar, actuar, ¿es consecuencia de un cierto funcionamiento social o puede ser pensada como constitutiva, condición necesaria para cualquier fenómeno colectivo y a la vez efecto de creación de cualquier modalidad de acción o producción? Bueno, según los autores del módulo, la subjetividad, perdón, la subjetividad no puede ser concebida como consecuencia de un cierto funcionamiento social, ya que concebirla de esa manera implica una concepción reduccionista, lineal en términos de causa-efecto de ella. Esto implicaría que haya algo que causa el funcionamiento social o la sociedad, que estando separado de otra cosa, en este caso el individuo que siente, piensa y actúa, produce un efecto subjetivante sobre este último. Desde esta acepción, seguiríamos concibiendo al individuo y a la sociedad como pares antinómicos, separados y disociados. En cambio, concebirla como constitutiva de los fenómenos colectivos y los fenómenos psicoafectivos y comportamentales nos permite movernos del reduccionismo y comenzar a concebirla desde una perspectiva que es compleja, donde lo paradojal está implícito, donde tiene lugar lo paradojal y donde las relaciones entre individuo y sociedad ya no son de oposición, sino de constitución recíproca.
La subjetividad no es, perdón, la subjetividad se produce en el orden de las cosas que incluyen al conjunto de personas pertenecientes a las sociedades, pero también a la totalidad de fenómenos psicológicos, sociales, materiales e institucionales que en el mundo existen y se dan. La producción de subjetividad también incluye los biomas, la naturaleza en sí misma, y todos, este, y entiende que todos estos factores son productores de subjetividad, que moderan los comportamientos, los pensamientos, las formas de existir y que posibilitan efectos de creación de los individuos y de las sociedades que permiten ciertas prácticas e invisibilizan otras. Efectos de creación de individuos porque la producción de subjetividad permite crear individuos, es decir, el individuo autónomo, el individuo libre es una creación. Las sociedades entendidas como una agrupación de sujetos libres, atravesados por el contrato social, que viven en casas separadas, con su familia particular, biológica, etcétera, etcétera. Todo eso es una creación de la forma de subjetividad que se producen hoy en día. Con respecto a lo de la naturaleza, está bueno también destacar que eh, el entender naturaleza por un lado y cultura por otro es también una antinomía, es decir, la naturaleza como aquello que está, que es el mundo real, y la cultura como es algo creado por los seres humanos, este, es bien producto de la modernidad, esa separación cultura-naturaleza, que es algo que después en la asignatura Problemáticas Contemporáneas de la Psicología Social, en el sexto semestre, este, se problematiza y se plantea que la noción de naturaleza es también una construcción social, donde está implícita obviamente una dicotomía diferente que es justamente esta de cultura-naturaleza. Otras preguntas para poder bajar un poco más a tierra, pero con las propias palabras de ustedes, este, lo que dicen los autores es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de subjetividad? Esa es bastante, debe ser la más fácil de todas. Eh, ¿Qué nociones de sujeto y de subjetividad están en juego en este módulo? Eso también, de última, bastante se puede este, elaborar o redactar de forma más fácil. Eh, esta última ya es más de pensar un poco más porque implica pensar ya en la situación actual. Bueno, ¿qué nuevos procesos de subjetivación se pueden identificar en la actualidad? ¿O qué nuevos procesos de subjetivación uno puede identificar que en la actualidad estén teniendo lugar? Eh, Bajar a tierra o contestar estas preguntas con nuestras propias palabras puede permitir el bajar a tierra, el justamente poder como resumir mentalmente todo lo que dicen los autores, especialmente sobre todo de este módulo que tiene autores que son como muy complicados, de Brasia o Guattari, hablan en un idioma que realmente hay que leerlos varias veces para poder entenderlos. em, Así que está bueno como intentar hacer ese ejercicio para poder estudiar esta UCO que, que es como por momentos, tiene unas ciertas dificultades, no tanto sobre lo que plantean, aunque sí sobre lo que plantean, porque es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero sobre todo también de la forma en que lo plantean los autores, porque los autores, como también como Deleuze, nada, hablan en un idioma que realmente se hace como muy, a veces difícil de entender siquiera lo que están queriendo decir, y después cuando alguien te dice, no, lo que quiere decir Deleuze con esto, con todo este menjunje de palabras desconocidas, este, es esto, y decís, ¿por qué no lo dijo de esta forma? Y lo dijo, bueno, bueno, espero que sirva de alguna manera para intentar entender esta temática. eh, y, y bueno, el próximo video va a ser de interaccionismo, no, de psicología de lo colectivo.